Una vez más, la gracia del Señor Jesucristo es con nosotros. En esta mañana yo le glorifico porque me ha permitido estar una vez más viva para venir a honrarle a nuestro Dios. En este día de gracia y en esta bendita hora, vengo a servirle a nuestro Dios esforzándome, como todos. Bendito Jesús. El tema que nos ha dado hoy nuestro Dios para su pueblo, para su iglesia, que nos escucha en las redes sociales, su iglesia, aquí en particular, es ¿qué es la autoridad? Vamos, hermanos, a la palabra. Vamos a su bendita palabra de nuestro Dios, a San Juan, capítulo 19, versículo 11. San Juan, capítulo 19, versículo 11. Amén. Dice la bendita palabra de Dios. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, dice el Señor Jesucristo, mayor pecado tiene. Aquí Señor Jesucristo le estaba diciendo cuando estaba ante Pilato. Juan 19, 11. ¿Sí? Cuando estaba Jesús enfrente a Pilatos, que lo llevaban sus acusadores, dice, respondiendo Jesús, dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Amantísimo Señor, me humillo bajo su poderosa mano, reconociendo siempre mi incompetencia y mi dependencia delante de usted. Señor Jesús, llevo cautivo mis pensamientos, mi voluntad, mi boca a ti. Señor Jesús, renuncio a toda carne en el nombre de Jesucristo, que sea tu Santo Espíritu, guiando a tu pueblo que nos escucha en las redes sociales y aquí en tu iglesia, bendito Jesús. Señor Jesús, pero sobre todo toques de los corazones también de la tierra esa que fértil que va a escuchar tu palabra, para que quede esa palabra sembrada, crezca y dé fruto que usted ha de cortar a su tiempo. Usa mis labios como un carbón encendido, bendito Dios. Que sea tu Santo Espíritu, no mi carne, bendito Jesús. Le doy la gloria, la honra y toda la adoración, Señor Jesús, en esta bendita mañana. Bendito Cristo. Dice la palabra de Dios. Amén. Respondiendo Jesús, dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí, sino que fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí está hablando cuando la gente que entregó, cuando los romanos, cuando la gente que injuriaba a Jesucristo, la fue a entregar a Pilatos, porque nadie quería echarse ese problema, esa responsabilidad. Nadie la quería tener, y cuando Jesucristo estaba y lo llevaron enfrente de Pilatos, le dijo que si él estaba ahí, porque él le reconocía que era una autoridad, pero que le recordó también que la autoridad viene de arriba, viene del reino de los cielos. De entrada, toda verdadera autoridad proviene del reino de las luces, del reino de los cielos. De ahí proviene esa autoridad. De ahí que le estaba recordando. Toda autoridad que tiene todo mundano aquí en la tierra, independientemente de que sea cristiano, y nosotros incluidos, que somos los primeros, más los que están en el mundo que tienen su autoridad. Después vamos a ver tipos de autoridad. Proviene del reino de las luces, proviene del reino de Dios. Amén. De entrada de ahí viene la autoridad. No es que uno sea bueno o sea muy sabiondo. Pero ¿qué es la autoridad en sí? Bueno, yo la definí así como el poder legítimo y el derecho de gobernar. Obviamente en los cristianos el poder legítimo y el derecho de gobernar sobre la tierra, sobre el mundo. Porque esa autoridad ya vimos que proviene del reino de las luces, Dios nos la da para poderla aplicar. Pero más adelante vamos a ver que no todo mundo puede aplicar esa autoridad. Desde el momento que un cristiano recibe a Jesucristo en su corazón como su único dueño y suficiente salvador de su vida, desde ese momento el Señor Jesucristo nos hizo entrega de la autoridad, de la verdadera autoridad. Pero aquí el detalle está que no todo mundo puede aplicar esa autoridad. Todo mundo, todos los cristianos que recibimos a Cristo, Dios nos lo entregó. Pero, aquí viene el pero, que no todos podemos hacer uso de la autoridad.
Vamos a ver qué dice en San Juan capítulo 12, 49, 50. San Juan 12, 49, 50. Amén. Dice la bendita palabra de Dios: porque yo he hablado por mi propia cuenta. Por mí, dice, porque yo no he hablado, habla Jesús en primera persona. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Nosotros debemos decir que somos imitadores de Cristo. Yo no vengo a decir lo que yo creo, lo que yo me imagino, o por llevarle la contraria a varios siervos. Jamás. Lo que yo hablo en este día, como dice la palabra de Dios y como decía Jesucristo, es porque Dios me ha dado esa palabra para hablarla sustentada con la Santa Biblia. No es porque yo quiero, porque a mí se me ocurrió, porque les quiero llevar la contraria. No. Dice en el 50, y sé que su mandamiento es vida eterna, ¿sí? Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así debemos actuar y servir todos los siervos de Dios, como nuestro Padre nos ha dicho. Si Jesucristo lo hacía en obediencia a Padre eterno, entonces nosotros lo tenemos que hacer así, como nuestro Padre nos lo mande, en obediencia al Señor Jesucristo. Porque Él es el medio, es el camino para llegar al cielo. Entonces, vamos a Génesis. Ya vimos de dónde procede la verdadera autoridad. ¿De dónde procede? ¿Y cómo la tenemos que hablar? ¿Como queramos? No. Como nuestro Padre de las luces, como el Señor Jesucristo lo ha dicho. Porque yo quiero, no. Porque yo se los impongo, no. Porque Jesucristo así lo ordena, porque Jesucristo así lo deja establecido. Amén. Si Jesucristo dio ese ejemplo de obediencia, que Él hablaba, lo que nuestro Padre eterno le decía a nosotros, cuanti menos tenemos que hablar lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Ya vimos de dónde procede la autoridad y cómo debes de aplicarla. ¿Qué debes decir? Lo que nuestro Padre nos diga, sustentado siempre en la palabra. Nada lo que yo creo, lo que yo me imagino, lo que supongo. Porque como humanos somos buenos para suponer, para imaginar. Vamos a la bendita palabra, a Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2, 15. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Sí? Y aquí nos sigue el Señor estableciendo y aclarando quién da la autoridad. Que el Señor Jesucristo tomó a Adán para ponerlo en el huerto del Edén y él ejerciera esa autoridad. ¿Sí? Para que ejerciera esa autoridad. Nos vuelve a recalcar, nos vuelve a aclarar el Señor, porque somos duros para escuchar. ¿Quién dio esa autoridad a Adán? Ya vimos de dónde procede, cómo debe ser aplicada y ahora a quién se la dio primero. A Adán, a nuestros primeros padres. Sí, amén. Le dice que él se iba a encargar de todo el huerto del Edén. Aquí te puse y tú te vas a encargar de administrar este huerto del Edén. Ahí estamos viendo claramente cómo el Señor Jesucristo le entrega la autoridad a Adán. ¿Sí? Por lo tanto, quien entrega la autoridad es el Señor Jesucristo. Entonces, estamos viendo que Dios delega la autoridad ¿a quién? Ya vimos, de acuerdo a la palabra, al primer Adán. Él estaba bajo autoridad y entonces, por lo tanto, el tener autoridad significa, si dice que es el poder legítimo, ya vimos, y el derecho de gobernar, por lo tanto, la autoridad que Jesucristo le entregó a Adán, de acuerdo a la palabra, en Génesis capítulo 2, versículo 15, para que gobernara el huerto del Edén. Entonces, eso debemos entender en este sentido, que la autoridad de nosotros como siervos de Dios significa dirigir, saber dirigir, significa saber guiar
y saber enseñar. Eso es la autoridad, propio, el poder legítimo que Dios me entregó a mí, el derecho que Dios me dio a mí, siervo de Dios, para poder dirigir, encaminar, gobernar y enseñar. Eso es lo que Dios nos entregó y eso significa para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, de acuerdo a los propósitos de la autoridad, ¿y cómo lo debemos hacer? De acuerdo a los propósitos de la autoridad que Cristo eligió para nosotros, porque hay tipos de autoridad que más adelante vamos a ver. ¿Qué dice Génesis capítulo 3, más adelantito, del 1 al 6? Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Lo hacen pregunta. 2. Dice 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Ahí lo está reconociendo la mujer. Ahí ya están hablando una conversación con Satanás. Dice: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Con su voz, como hablan los farsantes. Dice en el 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como vuestro Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos del árbol, a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el que también comió, así como ella. Aquí estamos viendo la palabra Génesis 3, del 1 al 6. ¿Qué estamos viendo? Tenemos que entender que debemos nosotros de entrada, si sabemos que la verdadera autoridad procede del reino de las luces, y si debemos entender que una verdadera autoridad la debemos aplicar no como queramos, sino como Dios nos ordena, amén, nos manda a decir, porque ya lo vimos. Sí, amén. Dios. Pero a veces no lo hacemos. Aquí estamos viendo que el primero que le entregó el Señor la autoridad, ¿dónde nace la autoridad? ¿Dónde Dios Jesucristo entrega la autoridad? A Adán y a Eva, nuestros primeros padres, donde les da el poder de gobernar el huerto del Edén. Pero acuérdense aquí en esto que estamos leyendo, vemos dos cosas. ¿Qué vemos aquí? Que siempre Satanás va a estar a la acechanza, buscando tu debilidad para poder derribar, para poder paralizar esa autoridad que Cristo te ha entregado. Lo estamos viendo aquí como a Adán, cómo primero se le acerca a la mujer y él logra engañarla, haciéndole primero para impactarla. Esa es su estrategia. Impactarla, que se emocione y le da el mate final cuando derriba la autoridad que le había dado el Señor Jesucristo. ¿Cuándo primero logra impactar a la mujer? ¿Cuándo logra impactarla? Dice, y la mujer respondió cuando le dice: no comáis de todo el árbol del huerto. Ahí ya están hablando una conversación. A ver, esto es muy profundo. Nosotros como hijos de Dios no debemos entablar conversaciones con Satanás, porque él es astuto, y si tú estás débil vas a caer. ¿Qué hizo Eva? Ella se sintió tan buena que el enemigo en su astucia la cautivó y le dijo que no era malo. Le despertó un interés, ¿sí? Por saber más. Primero la emocionó para poderla hacer caer. Le mostró que iba a tener poder y que iba a saber lo que Dios también. Dice: fabuloso, entonces voy a ser sabia, lo voy a hacer. Entonces una estrategia de Satanás es que te va a mostrar las cosas que no son malas y que tú puedes hacerlas y que no pasa nada.
La mujer así cayó. Entonces, así engañó a Eva. Te va a hacer parecer el diablo, el pecado, algo codiciable, algo deseado. Esa fue la artimaña que usó con Eva para poder derribar su autoridad. ¿Sí? Porque Satanás siempre va a buscar la forma de paralizar, de derribar, de destruir tu autoridad. Siempre. Entonces, pero ¿cómo lo va a hacer? Múltiples formas. Se te va a presentar. Él mismo te va a hablar, lo vas a soñar. Va a usar gente aún cristiana para derribar tu autoridad, para quitar tu autoridad. Entonces vemos que Satanás desde un principio se ha rebelado contra todo tipo de autoridad y trata de que el hombre también haga, y sobre todo aquellos que Dios ha puesto en autoridad sobre su reino, también se rebelen, desobedezcan. Entonces, por principio de cuentas, si nos vamos más profundo, ya sería más alargable. ¿Desde cuándo el enemigo empieza a hacer mal uso de la autoridad? Desde cuando se le quiso revelar al Señor Jesucristo, de acuerdo a la palabra en Ezequiel, Apocalipsis, donde nos habla Isaías, donde nos habla de que Satanás se quiso revelar, porque era un ángel hermoso, sabio, pero el error que cometió cuando quiso ser mayor que Jesucristo y diciendo que estaría sentado allá en el trono siendo como Dios. Se insubordinó, quiso ser más que Dios. Entonces ahí aprendemos dos cosas. Una, el enemigo está en contra de la autoridad de Dios, siempre va a buscar derribarte, porque Él es el padre de la mentira. Y entonces, como Él hizo eso, también aplicó la misma estrategia con Adán y también la va a aplicar y la aplica lo mismo contigo si tú te dejas engañar. Él dice, y seré como el Altísimo. ¿Cómo no digo que sea como el Altísimo que se supiera la palabra? No, nada más en mandar, nada más en pisotear, pero no en obedecer la palabra. Y hoy muchos siervos, duele decirlo, pero su autoridad, hoy en día, la autoridad que ejercen muchos es falsa. Porque para un siervo falso, la autoridad es aplastar, humillar, herir, evidenciar, negociar. Esa es una autoridad para un siervo falso. Lo mismo que Satanás, las mismas características. ¿Cómo quiso imitar el mandato, el poder, la deidad de Dios? Que no quiso obedecer la palabra como Dios lo obedeció. Eso no quiso. Entonces un falso siervo, ¿qué es lo que va a hacer? Nomás lo que le conviene. Satanás hizo lo que le convenía nada más. Lo mismo. Entonces tenemos que estar pero muy abiertos de los ojos espirituales contra las hechanzas de Satanás, porque él siempre va a buscar derribar tu autoridad, engañarte, tergiversar la autoridad. Tergiversar, aplicar una autoridad de forma errónea. Hay quienes no la pueden aplicar y dicen que la hacen. ¿Cómo? Cuando un primer señalamiento de la verdadera autoridad es esforzarse en vivir la palabra, el ejemplo. No hay más, sin tanto rollo, sin tanta excusa, sin tanto pretexto. Una verdadera autoridad da ejemplo. Una verdadera autoridad pide lo que hace. Una verdadera autoridad se está esforzando en hacer lo que está diciendo. Tan sencillo como eso. Vamos a ver qué nos dice Dios en Marcos capítulo 3 del 13 al 15. Marcos 3 del 13 al 15.
¿Quién nos da? Vamos a comprobar quién nos da esa autoridad una vez más para los que no quieren entender o no les conviene entender. 3, Amén. del 13 al 15. Amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿A quién llamó Jesucristo? ¿A quién llama? Para que le dé autoridad a los que él quiere. Gloria a Dios, amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es decir, para servirlo. Amén. 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 Dice en el 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Ya vimos? Es un orden. Amén. Dios, por su misericordia, en quien se complace, quien elige, llama. Al que llama, equipa. Para que me sirvan, pero con excelencia. Pero muchos en el llamado se hacen los sordos. Y si escuchan el llamado, tergiversan la autoridad y no obedecen la palabra de Dios. En el camino se pierden, muchos. Entonces, aquí el Señor es muy claro y nos está diciendo eso, que Él por su misericordia llama a quien quiere, porque Él es el que le entrega la autoridad, porque a Él le complace. A Él le place. Es a quien Él llama, a quien Él quiere. Amén. Entonces, vamos a la palabra, a Hechos 5:32. Hechos capítulo 5, 32. Dice la palabra de Dios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo. ¿Sí? Gloria a Dios, amén. El cual ha dado Dios. Aquí viene algo importante que muchos se hacen los sordos. A los que le obedecen. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Y nosotros somos testigos. ¿Quiénes? Los que hemos recibido a Cristo, quienes hemos probado sus delicias. Estamos nosotros los cristianos. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Primero Dios llama a que Él quiere. De Él procede la autoridad. Él por su gracia te escoge a ti y me escoge a mí. Como fuimos llamados, escogidos, privilegiados, nos equipa. ¿Sí? Aquí dice que Él estamos viendo que nos equipa. Amén. Pero, A los que lo obedecen. aquí viene un pero. Los que le obedecen. Amén. Aquí nos está diciendo el Señor Jesucristo que tú podrás ser cristiano. Pero el hecho de que te digas ser cristiano no quiere decir que tú estés ejerciendo una autoridad de forma correcta. El hecho de que seas una oveja no quiere decir que estés ejerciendo la autoridad de forma correcta. El hecho de que tú seas pastora, pastor, sirviendo al Señor, evangelista, maestro, el ministerio que tengas, no quiere decir que tú estés ejerciendo la autoridad de forma correcta. Eso nos compromete. ¿Sí? Esa pregunta debemos hacernos todos los siervos de Dios. Sí, amén. El hecho de que estemos frente a un púlpito o sirviendo de cualquier ministerio al Señor no quiere decir que lo estemos sirviendo de forma correcta. Escuchemos, iglesia. Aunque nos duela, tenemos que hacernos esa pregunta y contestarla. Eso no significa eso. Entonces,
Por eso dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también al Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Eso por qué? Porque los apóstoles obedecían a Dios, se esforzaban. ¿Quién tiene la verdadera autoridad? Los que obedecen. No cualquiera que se diga ser cristiano. Y ahí nos remonta, como siempre se los he dicho, una cosa es ser cristiano y otra cristino. Se escucha casi igual, casi, pero por el casi no es lo mismo. Segunda de Timoteo 2:2. Hermosa prédica que me dio el Señor, la verdad. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2:2. Dice la bendita palabra de Dios: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Para quién es la autoridad? Para quienes obedecen cumpliendo ciertos requisitos. Quienes dicen que obedecen, entonces los que obedecemos o decimos obedecer, debemos cumplir al pie de la letra ciertos requisitos. Porque nosotros, como su palabra dice, debemos ser idóneos. Quien ejerce una autoridad real, divina, es idónea para el reino de los cielos. Quien ejerce una autoridad como se le pega su regalada gana, no es idóneo para el reino de los cielos. Para otro reino, el de las tinieblas. No lo digo yo, lo está diciendo el Señor en su palabra. Sí, y como vimos hace rato, así como Jesucristo hablaba lo que Padre Eterno le decía, así nosotros al pie de la letra debemos hablar lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Sí, amén. Amén. Entonces, aquí es claro el Señor. Claro. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No cualquier cristiano ejerce una autoridad real. Creen que la ejercen, pero si no está pegada, alineada a la palabra, no es la autoridad que Dios te ha entregado. Amén. Amén. ¿Quién ejerce una autoridad real, divina, Hombres fieles. verdadera? Aquellos que son idóneos, aquellos que se esfuerzan en obedecer la palabra tal como lo dice Dios. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Y esas personas que obedecen, se esfuerzan, nos esforzamos en obedecer la palabra, somos idóneos para el reino de los cielos. Amén. La pregunta hoy en este día, tú, siervo, sierva, independientemente del ministerio que ejerzas, hazte esta pregunta: ¿eres idóneo? ¿Tu autoridad es idónea? ¿La estás ejerciendo? Sí. ¿Pero qué tipo de autoridad ejerces? ¿Es idónea para el reino? Primera de Timoteo 3:2-7. Dice la palabra de Dios: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y vuelve a hablar que para enseñar tienes que dar ejemplo, ser testimonio. ¿Sí? Amén. Luego, 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda santidad, honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Amén. Entonces ya vimos que una verdadera autoridad va a cumplir ciertos requisitos. No es porque yo me llene la palabra, no me llene yo la boca de decir, es que yo soy la apóstol, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, el evangelista de renombre. Esa es una cosa. Tus flores que te acomodes es una cosa. Que tú ejerces una verdadera autoridad real, divina, es otra cosa distinta. Ese es algo distinto.
quienes nos esforzamos en obedecer, nos esforzamos. Yo no digo que al 100%, porque solamente Dios es santo y la vive al 100%. Pero quienes nos esforzamos, sabemos y nos damos cuenta quién se esfuerza en vivir la Sí, palabra. amén. Sin que conozcas a la persona, sin que tengas trato. Se ve. Luego el Espíritu Santo te muestra. Entonces, Amén, amén. Gloria a Dios. estas son las características de un verdadero siervo, un siervo idóneo, que ejerce una autoridad tal y como Dios quiere, que ejerce la autoridad divina como Dios quiere. ¿Sí? Yo sé que a muchos no les gusta, muchos van a salir sangrando, pero pues ni modos. Otros tantos, los que les duele lo más profundo, van a decir, ¿y a la mujer quién le dijo que predicara? Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Quién? El Altísimo. Y con eso a mí me basta. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero es necesario que el obispo, no nada más obispo, aquí está hablando de todos los siervos, ovejas, pastores, profetas, evangelistas, maestros, todos los siervos. No nada más carguen que los obispos y yo puedo vivir como quiera. ¿Sí? Sean irreprensibles, siervos varones, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes. Pensar para hacer las cosas, no hacerlas para pensarlas. Decorosos, hospedador, sensible, apto para enseñar. Nos está diciendo, y otra vez nos vuelve a decir el Señor, que si nosotros no tenemos estos requisitos, no estás autorizado para enseñar. No tienes esa autoridad. ¿De qué vas a hablar? Siervo, iglesia, pastor, pastora, evangelista, profeta, maestro, cualquier ministerio que tengas. ¿De qué vas a hablar? Si no te esfuerzas, no me esfuerzo en tener y cumplir los requisitos que el Señor Jesucristo nos dejó establecidos. ¿De qué vas a hablar? Tienes 2 mujeres, ¿de qué vas a hablar? Eres mentiroso y eres profeta, evangelista, pastor, maestro. ¿Vas a hablar de mentira? ¿De que no mientan? Eres ratero, no le das al Señor. ¿Vas a hablar de eso? ¿De qué vas a hablar si no te esfuerzas? Le hablas a la iglesia de santidad, pero si tú vives como quieres, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué? ¿Crees que Jesucristo puede ser burlado? No. No va a tener por inocente el Señor Jesucristo al culpable. No dado al vino. 0 vino, 0 alcohol, 0 copitas para el frío. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí nos está hablando de que nosotros, algo que hoy se está dando mucho en día, que antes que resaltar el reino de los cielos, el Señor ya está cansado, está hastiado. Vomita a aquellos mentirosos que tienen el reino de los cielos y predican la palabra por dinero, money, cash, como le quieras llamar en tu país. Pero nada más recordemos que con nosotros como siervos, predicando de este lado, gente que nos ve del otro lado y se va a perder. Y dice, pues predicar el evangelio es fácil, es buen negocio. Tú estás enseñando a negociar la palabra. Pero todo aquel que negocie la palabra va a tener buenos frutos. ¿Y saben dónde? En el infierno. La cosecha va a ser en el infierno. Aquí es muy claro el Señor. Sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne, aquí viene algo que duele mucho, les lastima. Van a salir sangrando, ni modos. Que gobierne bien su casa, tanto la mujer como el hombre, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, con ejemplo y en el amor. Pues quien no sabe gobernar su casa, nos dice el Señor, algo muy duro. Aquí pregunta el apóstol Pablo, ¿cómo cuidará de la iglesia? ¿Cómo? Si nosotros no somos capaces de vivir, de esforzarnos en nuestra casa para dar testimonio, ¿cómo? ¿Cómo vas a enseñar a los demás? ¿Con qué autoridad? Yo más bien diría con qué descaro, con qué desfachatez
te atreves a hablarle a los demás. Ya sé que no va a faltar un religioso que va a decir allá del otro lado, ah, pues tú eres santa. Por la misericordia de Dios, sí. Pero, me estoy esforzando. Yo sí puedo decirlo aquí y allá afuera y en donde sea, que me estoy esforzando en hacer la voluntad de Dios. Yo no sé tú, Amén. pero yo me estoy esforzando. Y sé de lo que estoy hablando. Sí, amén, amén. Porque hablar de Dios nos compromete. Venir a hablar y leer está padrísimo. Pero, ahí en el pero, con letras rojas viene en qué tanto estás esforzándote en vivir de lo que estás hablando. Amén. Amén. Si como ovejas no te sometes a tu pastor, entonces ¿de qué tipo de siervo estás hablando? Si como pastores no te sometes a tu autoridad, a la dirección, a la casa apostólica, ¿de qué tipo de siervo y sierva estás hablando? Si como apóstoles no nos sometemos a Jesucristo, ¿de qué autoridad yo estoy hablando o estamos hablando? ¿Sí? Si los hijos no se someten a sus padres, ¿de qué autoridad se está hablando? Si tú no te sometes a tu jefe en el trabajo, ¿de qué autoridad estás hablando? Si tú no te sometes a la autoridad material, policías, jefes en las empresas, gobierno, ¿de qué autoridad estás hablando? ¿Qué autoridad hablas? Si tu marido no te sometes a Jesucristo, ¿qué autoridad quieres ejercer sobre la mujer y los hijos? Aquí todos estamos sujetos a una autoridad. Porque muchos dicen, ah, es que yo aquí mando, yo soy el hombre de la casa, yo puedo pisotear. Eso no es autoridad. Ya vimos que autoridad es tener el derecho de gobernar, que Dios nos dio por su infinita misericordia, saber dirigir, saber guiar, saber enseñar. Entonces, de entrada, uno que aplasta, uno que reprime, uno que ofende, uno que gritonea, zapatea, habla con groserías, entonces, ¿qué tipo de autoridad estás ejerciendo? Duele decirlo, pero yo he visto prédicas de siervos de que hablan con groserías, ofenden y denigran a la mujer. Pero digo yo, si Jesucristo lo hizo con Magdalena, ¿tú quién eres para pisotear? ¿Tú quién eres, siervo? Porque estás de este lado, te cuadras el saco y no cabes. Y por eso te da derecho a pisotear, a denigrar a la iglesia. ¿Tú pagaste? ¿O cómo estuvo? Si ni Jesucristo que murió y fue al matadero lo hizo, ¿y tú quién eres y yo para pisotear a los demás? ¿Quiénes somos nosotros para pisotear, para denigrar, para herir? Otra cosa es que Dios hable aquí duro y que nos lastime a todos, porque yo soy la primera. Eso es distinto a querer pisotear, denigrar, usar la autoridad de una forma errónea, tergiversar la autoridad. Porque estás de este lado, eso te va a dar derecho a herir, maltratar. Pues no. Entonces, vamos a ver qué dice la bendita. Aquí también el Señor analizando. Dice el Señor Jesucristo que debemos ser testimonio. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para con los que no caigas en descrédito y en el lazo del diablo. Nos está diciendo el Señor que no seamos hipócritas, que no seamos farsantes. Y yo soy la primera. Que para que no demos mal testimonio con los que no conocen a Dios. Para que no caigamos en descrédito con los de afuera, dice. Es algo duro ejercer la verdadera autoridad. Es someterse, es sujetarse y solo hacer lo que la Biblia dice y dejar de hacer lo que no dice. Esa es la verdadera autoridad. Amén. Gloria a Dios. Marcos 1:22. Marcos 1:22. Está bueno. Yo no sé cuántas prédicas me llevo yo, pero
A mí me interesa hacer lo que Dios me dijo. Que quede claro que es la autoridad. Amén. Marcos. ¿Qué les dije? Marcos 1:22. Ajá, 1:22. Marcos 1:22. Dice la palabra de Dios. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí habla de cuando el Señor Jesucristo andaba predicando la palabra en Capernaum y en todos esos lugares. Jerusalén, todos esos lugares a donde andaba. Y les enseñaba como quien tiene autoridad, como quien tiene todo el derecho de hablar, con ejemplo. ¿Cómo debemos enseñar los siervos de Dios? Con autoridad. Porque si ya vimos al principio que Jesucristo hablaba lo que Dios le mandaba, nosotros cuanto y menos tenemos que hablar lo que Jesucristo dice. Amén. Con autoridad. Y la autoridad comienza con el ejemplo. La autoridad que tú tienes y la que yo tengo, la debemos ejercer con ejemplo, como Jesucristo lo dice. Amén. Si no, no sirve tu autoridad. Está por demás. Dedícate a otra cosa. Si no estás ejerciendo la autoridad como Dios pide. Debemos sujetarnos unos a otros. Amén. 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 Y podrían decir pastores, bueno, yo me sujeto a la casa apostólica, a los apóstoles, mi cobertura. Está bien. Pero el diablo no les va a meter la cizañita y les va a decir, oye pastora, pero este nomás te está pidiendo que te sujetes el pastor y te pide la cobertura que te sujetes. Y no te has preguntado si ellos se sujetan. Es estrategia satánica. Nosotros también nos tenemos que sujetar a Jesucristo. También. Aquí todos, aquí nadie queda afuera. Todos nos debemos sujetar unos a otros, dice el Señor. Lucas 7:8. Lucas 7:8. Yo creo que vamos a ver como 4 prédicas para agotarlo. Lucas 7:8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, este ve y va, y el otro ve y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando el centurión le dijo al Señor que sanara su siervo que estaba enfermo. Pero él le daba pena por su casa, no quería que viera a Cristo. Y le dice, yo también no soy un hombre que ejerce autoridad. Si le digo a mi siervo, ven, viene. Si le digo, ve, va. Tú nada más di la palabra, Jesús. Entonces, ahí estamos viendo los dos tipos de la autoridad divina y la autoridad material, la autoridad terrenal. Y se maravilló Jesús. Tanta fe, obediencia que tenía el centurión. Mateo 10:1. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿quién? Jesucristo. Amén. Les dio autoridad los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí ya leyeron? Amén. ¿Quién dio la autoridad? Jesucristo. ¿A quién? A sus apóstoles. Entonces tú debes estar seguro que tienes la autoridad. Aquí dice, les dio la autoridad para echar serpientes y escorpiones, para sanar toda enfermedad, para echar fuera demonios. Tú tienes la autoridad, yo la tengo. Amén. 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 Pero aquí la pregunta, ¿por qué no todos la ejercen? O más bien la ejercen, pero no obtienen los resultados deseados. Porque tu autoridad la aplicas como se te pega tu gana. Es por eso que tú no ves resultados. Porque ya vimos los requisitos para ejercer una autoridad divina. Que la tienes, que la puedas aplicar, eso es distinto.
Si la aplicas de forma errónea, tú no obtienes los resultados que Dios quiere, que Dios pide y que debiéramos dar. No lo hacemos. Marcos 6, 7, 8. Marcos 6, 7, 8. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad. ¿Quién? ¿Quién la dio? Jesucristo la da sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Dice, si no solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Aquí habla de una confianza plena. Aquí les dijo el Señor Jesucristo cuando equipó a los apóstoles, los llamó por su misericordia, les dio la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, para sanar al pueblo. Pero les dice el Señor, pero ahí les dice algo muy concreto en lo que acabamos de leer, que una autoridad real siempre va a depender de Dios, no de la carne. Siempre va a haber resultados. ¿Y saben por qué? Por la fe que tenemos en Cristo, que Él es el que está obrando a través de ti. Amén. Él es el que está obrando a través de mí. Amén. Por eso estamos hablando de una autoridad real. Amén. Gloria a Dios. No es tu carne, no son tus emociones, no son mis emociones. Que porque ya me creo apóstol, porque ya me creo el apóstol, que porque si eres, qué bueno, pero tienes que ser humilde. A mayor cargo, ¿sí? Más humildad. Yo tengo más cargos, debo ser más humilde, hacerme más pequeño. Porque en la medida que yo me haga yo pequeña, mi autoridad va a crecer. Y otros piensan que con ser famosos, aplastar, herir, atropellar, ya están ejerciendo su autoridad. Y no es así. No es así, porque ese no es el ejemplo que Cristo dejó. Mateo 21, 23, 24. Mateo 21, 23, 24. Aquí viene algo que a muchos les va a doler. Yo sé, ni modos. Yo estoy hablando de lo que Dios quiere. Y de una vez me anticipo que muchos van a salir heridos acá. Amén. Muchos. Los que caminan conforme a la voluntad de Dios, no. 21, 23, 24. Cuando vino al templo, ¿quién? Aquí habla de la autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? O sea, se sentían, llegaron muy fanfarrones, dijeron allá en el mundo muy pipirisnais, cuestionando al Altísimo. Nomás fíjense hasta dónde llegaron. ¿Que con qué autoridad enseñaba Jesucristo? Le decían los escribas, los fariseos, los hipócritas, los farsantes, ¿con qué autoridad enseñas tú? ¿Quién te la dio? Imagínense, el diablo retando a Jesucristo, porque era el diablo. Porque acuérdense que no es la persona, es el diablo. Porque la lucha no es contra carne, no era contra las personas, en este caso los fariseos. No, era contra Satanás y sus potestades. Cuestionando al Señor Jesucristo. Tú hablando de autoridad, ¿quién te ha dado la autoridad? 21, 23, 24. ¿Quién te ha dado esa autoridad? Pero nada nos debe sorprender, porque hoy en día el que te humillaba, el que te aplastaba, ahora ve que tú estás creciendo. Y una arma satánica es decir, ¿quién te dijo que eras pastor? ¿Quién te dijo que eres pastora? ¿Quién te dijo que tú eres apto para servir? ¿Quién te llamó?
fariseísmo. ¿Y saben quiénes son? Es el mismo Satanás, lleno de envidia, lleno de rencor, acechando tu autoridad para derribarla. Así es que hoy escucha, siervo, sierva. Te dice el Señor en este día, ya no te sientas herido, ya no te sientas herida, ya no te sientas menospreciado, ya no te sientas menospreciada. Si en el lugar donde estuviste no pudieron apreciar, no te dieron la libertad para ejercer tu ministerio, ya no llores más. Cristo es tu consolación. ¿Y sabes por qué? Porque ahora que tú ejerces tu ministerio, ejércelo dándole gloria a Dios, pero ejércelo con una autoridad real, con una autoridad divina. Amén. Porque tú eres un siervo, tú perteneces al sacerdocio real. Yo pertenezco al sacerdocio real. Yo no soy cualquiera. A los ojos del hombre soy cualquier mundana, no me importa. Pero a los ojos de Dios, yo pertenezco al sacerdocio real. Amén. Vestida de lino fino, yo así me veo, no sé tú cómo te veas. Ya no escuches más la voz de Satanás. Pero lo peor del caso, y duele decirlo, iglesia, siervos, siervas que me están viendo, duele decirlo, pero nosotros lo hemos vivido. Hay siervos, que te llaman y te cuestionan y te dicen, ¿quién te dijo que eras pastor? ¿Quién te dijo que eras pastor? ¿Quién te dijo que eras profeta? ¿Quién te llamó? ¿Quién te dijo? ¿Quién? El diablo. A mí cuando me dicen, el de arriba, punto, que se acabó. Amén. A nadie tengo que conformar. Al que sí te tengo que entregar cuentas es al Altísimo. Tú puedes decir lo que quieras, mientras yo sepa que estoy sirviendo a Jesús porque Él me levantó. Que por cierto, para mi vergüenza, yo no quería compromisos. Y Él me habló audiblemente a mí de forma personal. No es que me hayan puesto. Cristo me levantó, me ordenó. Amén. 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 Ya que si los religiosos no están de acuerdo que la mujer predique, ese es su problema de los religiosos. A mí al que me interesa agradar es a Jesucristo y obedecer. Sí, amén. Él fue el que me habló. Él fue el que te habló a ti, mujer, para que sirvas a Cristo. Él fue el que nos delegó la autoridad. Gloria a Dios. Que si los religiosos no están de acuerdo, que si los que se te pisotearon no te valoraron, ahora te quieren pisotear, te quieren malinformar, ese es su problema. Es el mismo Satanás. Y duele decirlo, pero es la misma iglesia la que ataca al siervo. ¿Cómo es posible que siervos sean usados por Satanás para atacar a la misma iglesia, para atacar al mismo pueblo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Si vas a predicar a las calles, te empiezan a cuestionar esto, lo otro, ¿por qué la palabra? A ver, espérate. Para tu carro. ¿Me vienes a atacar, Satanás? ¿Dices que eres siervo? Sí, entonces habla la palabra, deja de atacarme. Ayuda a construir, a levantar el reino, no a pisotearlo. Si dices que eres cristiano, deja a la persona que está predicando, déjala que predique. Mientras sea la palabra de Dios, que lo hable. ¿Tú por qué vas a llegar a contradecirle? ¿Por qué no en vez de contradecirle te agarras 20 personas y ponte a hablar de la palabra? Ayúdale. Pero es una estrategia de Satanás para derribarte. Si no, ya descaradamente siervos que te llaman y te dicen, hermano, estás mal. Yo sé esto, porque yo tengo tantos años sirviendo al Señor. Estás mal, hermano, corrígete. Si no te quieres ir al infierno. A ver, espérate. Espérate, vamos por partes. Todos nos estamos esforzando. Y aquí la pregunta es, antes de que tú levantes y señales con este primer dedo, 3 están apuntalando contra mí. Lo que sí es cierto es que nosotros, el ataque a los siervos está dentro de la propia iglesia entre siervos, por envidias, por celos ministeriales.
Los propios siervos. O sea, ¿qué nos esperamos allá afuera? ¿Quién te llevó? ¿Quién te dijo? ¿Por qué te dijiste que eres pastora? ¿Por qué te dices que eres apóstol? ¿Quién te dijo que podías predicar? Cuando el diablo te pregunte, dile: Jesucristo me puso. Él me dio la autoridad porque Él murió por mí. Y yo lo sirvo a Él. Y si la gente se siente herida, lo siento. Lo siento si se siente herida. Yo sirvo a Jesucristo. Y siempre me esforzaré hasta el último día que Dios me preste a mí de vida, hablando por mí, para agradarle en todo lo que se pueda. Si tú no quieres agradarle y esforzarle a Dios, si quieres seguir haciendo tu reverenda voluntad, ese es tu problema. Pero yo les digo una cosa: que nosotros vamos a ser evaluados un día ya en el reino, de acuerdo a su palabra. Amén, gloria a Dios. Por eso Amén. debemos grabarnos estos siervos y siervas, iglesia que me escucha. Debes asegurarte de que debemos ser aptos para el reino. Y deber ser apto. Y ser apto significa ejercer una autoridad divina, una autoridad real. Y esa implica ejemplo. Esa implica Fiel. ser fiel, pero aparte de ser fiel, eso implica cumplir los requisitos de un verdadero siervo. Porque recuerden que debemos ser siervos aprobados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, pregúntate hoy en día, hasta hoy, ¿tú qué dices servir a Dios? ¿Yo qué digo servir a Dios? ¿Estamos ejerciendo verdaderamente una autoridad real? Cierra tus oídos a Satanás, porque va a usar a los mismos siervos de la iglesia para aplastarte, para decirte. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás siempre es envidioso y va a decir: pero ya ni yo que tengo 50 años en el ministerio, de 1 año dice que ya es pastor. Pues no es del que quiere, no es del que puede, no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia y llama. ¿Le guste a los Gloria a demás Dios. Amén. o no les guste? Amén. La gente falsa, la gente que no quiere servir a Dios, que nomás quiere que venga para acá como lazadón, siempre va a poner excusas, siempre va a poner pretextos, pero sobre todo se va a creer mejor y nomás va a estar criticándote. Aquí no predicaste bien, allá no predicaste bien, aquí repites esto, allá haces lo otro, aquí esto, aquí lo otro. Para eso es bueno, pero si tan bueno fuera la gente que critica para servir y sujetarse a Dios, otra cosa fuera. La iglesia no estaría en peligro. ¿Por qué no esas críticas? ¿Por qué no eso de aplastar a la gente? De que quién te dijo que estás mal, que repites, se cree en el ejemplo, la eminencia andando, la sabiduría andando. Aplícala en tu vida. Sencillo. Si eres la eminencia andando, aplícala en tu vida y aseguras el reino. Ya después los demás, ves los demás, pero primero aplícala en tu vida. ¿A qué voy con esto? El Señor ve el esfuerzo que tú haces. El Señor ve el esfuerzo que yo hago. Amén. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Ve los mañosos que ponen excusas, que ponen pretextos, justificaciones y se rebelan como Satanás contra Jesucristo. Porque no quieren sencillamente obedecer. Yo no quiero ser una de esas. Yo le digo: Señor, abre mi entendimiento y mi corazón, porque yo quiero firmarme cada día en tu reino. Y yo no quiero que predicando aquí quede yo fuera del reino. Eso es lo que a mí me preocupa. No sé si a ti, pero debiera preocuparte. Entonces, una verdadera autoridad se ejerce con humildad. Una verdadera autoridad se ejerce con ejemplo. Una verdadera autoridad siempre va a ayudar de la forma correcta, va a guiar de la forma correcta, va a enseñar de la forma correcta. Amén. Va a estar sirviendo a Dios Amén. Gloria a Dios. en todo tiempo. Una verdadera autoridad. Una verdadera autoridad no va a aplastar a los demás siervos, no va a denigrar, no va a señalar. Una verdadera autoridad va a ayudar. Amén. 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 ¿Cómo vas a detectar una autoridad falsa? Aplasta, denigra, no enseña, critica siempre, pero sobre todo nunca obedece. Esa es una autoridad falsa. ¿Sí? No edifica. Entonces, vamos a esta primera parte.
a resumirlo así. Tener autoridad significa contar con el respaldo de Dios para hacer, guiar y enseñar lo que Él quiere, no lo que se me pega a mi gana. ¿De acuerdo? 2. Jesús recuperó la autoridad antes perdida y la delega sobre hombres fieles e idóneos. Y ya vimos que es un siervo fiel e idóneo. Así es que seamos sensatos, seamos sabios, seamos prudentes y ejerzamos y valoremos la autoridad real que Dios nos entregó, que a ti no te costó y que a mí tampoco me costó. Esa autoridad que el Señor Jesucristo recuperó a precio de sangre y que te entregó y que a mí me entregó. No la pisotees, siervo, sierva. Aplícala de la forma correcta. Sea un siervo idóneo. Sea un siervo real. Eso es lo que nos dice el Señor. Inciso C. Gloria a Dios. Debemos reconocer en qué nivel de autoridad nos encontramos. En qué nivel de autoridad me encuentro yo. En qué nivel de autoridad estás tú. Siempre estar bajo autoridad, eso me obliga a entregar cuentas. ¿Cómo? La mansedumbre y la humildad nos llevan a mayor responsabilidad. ¿De qué? Del nivel de autoridad. La autoridad no es para enseñorearse. Muchos aplastan. Ojo aquí. No es para enseñorearse. Desde el momento que gritoneas, zapateas, aplastas, denigras, ofendes, juzgas o criticas, ya te estás enseñoreando. Estás juzgando, y lo peor del caso, que los que más critican menos obedecen. Sino para servir, la verdadera autoridad va a servir, va a dirigir, va a guiar, va a ayudar a los demás. Cuando Dios me delega autoridad, está demostrando que confía en cada uno de nosotros. Confía. No defraudemos a Jesucristo. Pero sobre todo que entendamos lo que Jesús dijo. Que el deber de nosotros, el mayor, es el gozo al ser poseedores de una autoridad divina. Más adelante vamos a ver, no te debe inflar como globo el tener autoridad, el tener conocimiento. No. Dice que el mayor gozo de nosotros, el Señor Jesucristo, es que nosotros le servimos a Dios. Amén, Con gloria a Dios. humildad, pero sobre todo también Amén. con ejemplo y resultado. Y no se pierdan la siguiente parte. Tipos de- Está buenísimo. Que Dios les bendiga. Amén. Y hasta ahorita examínense qué tipo de autoridad Sí, estás amén. ejerciendo. Amén, gloria a Dios. Gracias. Amantísimo Señor. Gracias, Cristo glorioso. Amén.